Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Padre, te damos gracias porque podemos venir a ti en momentos de la vida que son difíciles para nosotros. Te damos gracias por tu gran gracia para sustentarnos en el tiempo de nuestra necesidad. Oramos por Rodney y su familia en la pérdida de su abuelo. Que tú estés cerca a ellos de manera especial y que ellos inclusive disciernan en esto el significado de la vida y la eternidad, la importancia de Cristo y su resurrección, para que puedan llegar a conocer la vida eterna que viene solo a través de la fe en Él. Te damos gracias por Rodney y oramos porque tú lo bendigas también en este momento. Y venimos juntos a ver tu palabra en esta noche. Oramos con corazones y mentes abiertas, que podamos ser enseñados por tu Espíritu para que no estemos escuchando una voz humana, sino que podamos escucharte hablar para tu gloria y alabanza oramos. Amén. Estamos viendo Daniel capítulo 3 en esta noche y nos va a tomar un par de veces el terminar con este capítulo tan tremendo, un capítulo emocionante con mucha verdad y muchos principios que aprender. Y confío en que el Espíritu de Dios de una manera muy especial le dé a conocer a usted las verdades que están aquí conforme avanzamos. Reitero algunos de los principios de los que hablamos en el capítulo 1 en particular y creo que va a ver esto conforme avanzamos. En el capítulo 1 de Daniel vimos una situación de un estrés severo en el cual Daniel y sus tres amigos pudieron enfrentar con gran fe en Dios, y de la misma manera lo vemos suceder en el capítulo 3. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo y veremos qué tan lejos llegamos. Leí el otro día acerca de un hombre quien, siendo un hombre muy religioso, decidió que él compraría una estatua de Jesucristo para su hogar. Y entonces él compró esta estatua de Cristo, la trajo a su casa y la colocó allí en la mesa que estaba en medio de la sala. Su esposa estaba algo molesta, no estaba segura de que realmente encajaba con la decoración y la llevó a otro cuarto. Más adelante el marido la volvió a mover a otra área de la casa, lo cual finalmente llevó al hijo de 2 años a decir, ¿no puedes decidir qué hacer con Dios? Una pregunta muy profunda. Hay muchas personas en el mundo que no pueden decidir qué hacer con Dios. ¿Qué vamos a hacer con Dios? Es la pregunta realmente del capítulo 3 de Daniel. Algunas personas no saben dónde colocar a Dios y algunas personas sí. Y hoy vamos a encontrar a un hombre que no supo dónde colocar a Dios y a 3 hombres que sí supieron. Nos presenta un tema más bien constante a lo largo de las Escrituras y a lo largo de la historia humana, el conflicto entre aquellos que le dan a Dios el lugar correcto y aquellos que se rehúsan a hacer eso. Ahora, permítame darle una introducción de cierta extensión para que realmente entienda lo que está pasando y el pasaje entonces realmente se va a abrir para usted. El hombre es religioso de manera incurable. El hombre, de manera general, es básicamente religioso. Eso es muy obvio conforme usted va por todo el mundo y descubre y encuentra todo tipo de personas y todo tipo de razas y grupos étnicos que tienen alguna sustancia de religión. El hombre es una criatura incurablemente religiosa. Él inevitablemente se postra ante algún tipo de Dios. O es la adoración del Dios verdadera o alguna sustitución falsa, pero el hombre es religioso de manera incurable. Romanos capítulo 1 nos dice esto, porque Romanos 1 dice que cuando el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, y dándole la espalda al Dios verdadero, comenzó a adorar a la criatura más que al Creador, e hizo dioses a partir de madera y piedra, y comenzó a adorar al hombre y a las bestias y a cosas que se arrastran. En otras palabras, lo que Romanos 1, 18 al 23 nos está diciendo es que el hombre es incurablemente religioso. Y si él le da la espalda al Dios verdadero, él no va a entrar a un vacío, sino que él va a crear otros dioses a partir de las serpientes y aves y bestias y los hombres. Y él adorará a la criatura si no adora al Creador. Ahora, cuando el hombre hace esto y cuando el hombre inventa o prescribe o define a su propio Dios, él lo hace como un tipo de Dios que él quiere que sea. Y hay un ciclo interesante, normalmente él se convierte como su Dios. Y entonces aquí está el hombre haciendo al Dios que quiere que exista, y después se vuelve como ese Dios que él mismo ha manufacturado. El Antiguo Testamento habla mucho de la naturaleza religiosa del hombre y cómo hace él esto. Es característico del hombre crear a un Dios como sí mismo y después volverse más y más como ese Dios. Esta es la manera en la que él acomoda su pecaminosidad. Como puede ver, la dificultad con adorar al Dios verdadero es que tiene que enfrentar la realidad de que usted es inadecuado y es pecaminoso. Entonces, si usted rechaza eso, usted inventa un Dios que es mucho más como usted y es mucho más fácil vivir con ese tipo de Dios.
En el Salmo 115 encontramos un principio de cómo el hombre hace esto. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. El Salmo comienza con una declaración de que Dios debe ser glorificado. ¿Por qué las naciones dirán, ¿dónde está ahora su Dios? Pero nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho lo que Él ha querido. Sus ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, pero no hablan. Ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Ni hablan a través de su garganta. Los que los hacen son como ellos, y así es todo aquel que confía en ellos. ¿Se da cuenta? Los hacen y son como ellos. Los hombres inventan a los dioses que ellos quieren. La Biblia dice, Dios creó al hombre a su propia imagen. Pero el hombre crea a dioses a su propia imagen. La rebelión definitiva, el hombre inventando sus propios dioses. Ahora, hay entonces un conflicto constante en el mundo, y ese conflicto constante es entre la adoración del Dios verdadero y la adoración de dioses falsos, hechos de la imaginación y la mente del hombre. Y deidades hechas por el hombre siempre expresan la pecaminosidad del hombre, siempre. Ahora, no tengo tiempo de entrar a esto. En algún momento debemos hacer un estudio de la idolatría y realmente entrar en esto a detalle. Pero simplemente para darle una ilustración, cuando los hombres inventan a los dioses, esos dioses reflejan las deficiencias y los pecados de los hombres. Por ejemplo, al leer el Antiguo Testamento, usted de manera repetida encuentra un dios conocido como Baal, B-A-A-L. Ahora, Baal realmente no es un nombre propio, es una palabra que simplemente significa Señor. Y hay muchos Baales, muchos señores, muchos dioses paganos. Y conforme usted estudia los Baales de la historia antigua, descubre que inevitablemente propagaban la pecaminosidad de los hombres en su manera de ser. Por ejemplo, simplemente una ilustración. Se creía de los cananeos y la gente que estaba alrededor de Israel que Baal era la fuerza que estaba detrás del poder sexual en el hombre y la mujer. Baal era el poder que estaba detrás de la parte sexual de la naturaleza humana. Y entonces cualquier acto sexual se convertía en una presentación, en un desempeño, una manifestación del poder de Baal. Todas las relaciones sexuales entonces, de acuerdo con aquellos que adoraban a Baal, se convertían en actos sagrados porque ellos entonces se convertían en demostraciones de esta gran fuerza del dios Baal. Ahora, los templos de Baal estaban entonces ocupados por sacerdotisas que eran conocidas como sacerdotas sagradas. El hebreo, en Oseas 4:14, inclusive las llama por la palabra de raíz de mujeres santas. De hecho, eran consideradas mujeres santas porque Baal se creía que estaba activo en el acto sexual mismo, y entonces la adoración se convirtió en un acto sexual con una prostituta del templo. Tener relaciones entonces con una prostituta del templo era estar unido en poder con Baal, un acto consumado de adoración. Ahora esa es la manera en la que el hombre inventa a sus dioses para acomodar su propia pecaminosidad vil. Inevitablemente la gente, ahora escucha esto, cuando los hombres inventan a dioses, esos dioses van a llevar a los hombres a la inmoralidad, porque serán dioses que reflejan la pecaminosidad de los hombres que los inventaron. Eso es exactamente porque en Romanos capítulo 1 usted tiene el hecho de que cuando no conocieron a Dios, o más bien, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen, hicieron sus propios ídolos. Inmediatamente en el versículo 24 usted lee esto: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre sí mismos. En otras palabras, usted tiene el rechazo del Dios verdadero en el versículo 21, tiene el establecimiento de los dioses falsos en los versículos 22 y 23, y tiene la inmoralidad consecuente en el versículo 24. Y continúa hasta el versículo 32 y habla acerca de que Dios los entregó a afectos viles. Habla acerca de la homosexualidad, habla acerca de arder en concupiscencia uno hacia otro, habla de injusticia, fornicación, impiedad, avaricia, malicia, envidia, homicidio, contención, engaño, malicia, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento, rompiendo el pacto, sin afecto natural, implacables, crueles y demás. Y todas estas simplemente son representaciones del tipo de adoración que el hombre mismo construye, inventa. Y cuando el hombre hace eso, dice que no solo las hace, sino que se complace en aquellos que las hacen. La idolatría siempre es un abandono a un estándar inmoral. La idolatría en el Antiguo Testamento inclusive se presenta bajo el nombre de adulterio. Dice que Israel se entregó al adulterio. Dice que Israel cometió adulterio porque ese tipo de prostitución era tan integral a la idolatría. Ahora, la idolatría entonces es la corrupción de la verdadera adoración. Y desde el principio,
El hombre siempre ha establecido sus dioses falsos. Y el conflicto continuo que se ha llevado a lo largo de toda la historia humana, el conflicto entre la adoración del Dios verdadero y la adoración de los dioses falsos. De hecho, permítame decir algo que en cierta manera es una declaración básica que debería recordar. La idolatría es el punto más elemental por el que Dios se preocupa. ¿Escuchó eso? La idolatría es el punto más básico en términos de la vida del hombre que más le preocupa a Dios. Dice usted, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que Él le preocupa eso más que cualquier otra cosa? Porque lo dice en Éxodo capítulo 20. Este es el primero de los 10 mandamientos que el Señor dio y se relaciona con la idolatría. Éxodo 20, versículos 3 y 4, escuche. Aquí está el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen o ninguna semejanza de lo que está en los cielos arriba o de la tierra abajo, o que está en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás delante de ellos ni los servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a los millares de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, ahí tiene usted el primer y segundo mandamientos. El primero, no tengan otros dioses delante de mí. El segundo, no te hagas una imagen. El punto primordial entonces, en los 10 mandamientos, el principio de todo, es la afirmación de que no debe haber un Dios que sustituya al Dios verdadero. Esa es la preocupación primordial de Dios en su trato con el hombre. Y Romanos 1 establece la ruta para nosotros, rastrea el náufrago terrible que resulta cuando Dios es hecho un lado. Cuando usted abandona a Dios, y usted hace un lado a Dios, y usted suelta a Dios y le da la espalda a Dios, entonces usted inventa sus propios dioses, porque el hombre es incurablemente religioso, y al inventar sus propios dioses, él hace dioses como sí mismo, y se vuelve más como ellos, y condena su propia alma en el proceso. Ahora Éxodo capítulo 20 dice, no tendrás dioses delante de mí. Isaías nos dice una y otra vez en el capítulo 43 y en esa área, que no hay ningún otro más que el Dios verdadero. En Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia de manera explícita dice que no hay otros dioses sino el Dios verdadero. La Biblia literalmente aplasta a todos los ídolos, sean ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de metal, ídolos de lamento, ídolos del corazón, o ídolos de las emociones, sean tangibles o intangibles, sean externos o internos. Todos los ídolos son aplastados en la declaración de Dios cuando dice, no tendrás dioses delante de mí y no te harás imagen. Sin embargo, aunque este es el primero y más importante mandamiento de las Escrituras, hay una realidad constante en toda la historia humana. El hombre inevitablemente continúa huyendo hacia la idolatría. Leslie Flynn lo dice también. Él dice, y cito, como el cauce de un río que no puede ser detenido, pero puede ser desviado, el anhelo del alma del hombre por un objeto de adoración puede ser fácilmente volcado del Dios verdadero a otro Dios. Fin de la cita. Entonces las Escrituras una y otra vez prohíbe la idolatría. Lo prohíbe. Ahora permítame darle una muestra de lo que las Escrituras enseñan para que entienda un poco de lo que Ananías, Azarías y Misael, los 3 hebreos que usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres babilonios, para que usted entienda por qué adoptaron la postura que adoptaron. Ellos sabían que la idolatría era inaceptable a Dios. Ellos sabían que no podían agradar a Dios y postrarse ante la imagen de oro erigida en el capítulo 3. ¿Y por qué sabían eso? Porque la palabra de Dios era tan explícita. Y aunque no tenían toda la revelación de Dios como nosotros, tenían suficiente de ella como para saber. Permítame decirle algunas de las cosas que las Escrituras dicen acerca de la idolatría, y va a ser bastante rápido, así que escuche. Ni siquiera le voy a dar las Escrituras, solo se lo quiero dar en cierta manera como ametralladora. La idolatría consiste, y aquí hay una lista de las cosas que encontré en las Escrituras, la idolatría consiste de postrarse ante imágenes, adorar imágenes, sacrificar a imágenes, adorar otros dioses, jurar por otros dioses, andar en pos de otros dioses, hablar en el nombre de otros dioses, ver otros dioses, servir otros dioses, temer otros dioses, sacrificar otros dioses, adorar al Dios verdadero mediante una imagen, adorar ángeles, adorar los huestes del cielo, adorar a diablos, adorar a hombres muertos, establecer ídolos en el corazón, avaricia, sensualidad, porque todas estas cosas cambian la gloria de Dios en una imagen. En la Biblia, la idolatría es descrita en estos términos. Es una abominación para Dios, en Deuteronomio 7:25, es aborrecida por Dios, en Deuteronomio 16:22, es vana, insensata, Salmo 115, es sangrienta, Ezequiel 23, es abominable, 1 Pedro 4, es vana, Jueces 10:14, es irracional, Romanos capítulo 1, contamina, Ezequiel 27. Usted puede ver el retrato de que no es buena, ¿verdad?
otro pensamiento. La idolatría causa que los hombres hagan lo siguiente. La idolatría hace que los hombres olviden a Dios, se desvíen de Dios, contaminen el nombre de Dios, profanen el santuario de Dios, se alejen de Dios, dejen a Dios, aborrezcan a Dios y provoquen a Dios. Y la Biblia dice que la idolatría será castigada con una muerte judicial, un juicio aterrador que termine en la muerte, en expulsión, exclusión del cielo y tormento eterno. Ahora eso es bastante serio. Dios ha dicho mucho acerca de la idolatría. Y debido a su seriedad puede reducir las advertencias en la Biblia a 3 afirmaciones simples. Cuando hablamos de la idolatría debe hacer usted 3 cosas. Número 1 es huir. 1 Corintios 10:14, huid de los ídolos. Huid de los ídolos. Número 2 es evitar los ídolos. 1 Corintios 10:10-20. No tengan comunión en absoluto en la mesa de los demonios. Huir, evitar. La tercera es mantenerse alejado de ellos. 1 Juan 5:21, hijitos míos, guardaos de los ídolos. ¿Qué dice la Biblia? Huye, evita y mantente alejado. Y básicamente todo significa lo mismo. Los ídolos no tienen lugar alguno y es un asunto muy, muy serio para Dios. El asunto de la idolatría. Dice usted, bueno, tú sabes, no tenemos ningún ídolo. Digo, este es un siglo XX muy sofisticado. Sí los tenemos y estoy seguro que está consciente de que tenemos ídolos. La presencia de la idolatría es bastante significativa, inclusive en nuestra sociedad sofisticada. Inclusive en una sociedad que supuestamente debe ser cristiana, con un trasfondo bíblico, y la presencia de iglesias y el nombre de Cristo y Dios, y toda la influencia cristiana que hay en nuestra sociedad, todavía somos una sociedad literalmente llena de ídolos. Porque como dije, la idolatría puede ser externa en algunas sociedades, pero en otras sociedades es interna. Hay millones de personas en nuestra sociedad que nunca pensarían en postrar, en doblar la rodilla ante algo de piedra. Y sabe una cosa, eso simplemente parecería ridículo para ellos, o postrarse ante algo de madera o ante algún metal, pero pasan su vida entera postrándose ante algún Dios vacío, inútil, establecido en su propia mente o en su propio corazón. Y un ídolo, francamente, es cualquier cosa que usted coloca antes de Dios. Puede ser su carro, puede ser su pasatiempo, su casa, su esposa, o cualquier otra persona, cualquier otro artículo, su cuenta de banco. Hace algunos años atrás, Cristianismo Hoy le preguntó a un panel de eruditos cristianos esta pregunta. ¿Cuáles son los dioses más prevalecientes de nuestra época? Ellos mencionaron muchas cosas. El estado de beneficencia anticristiano, la ciencia, el comunismo, la democracia política, el nacionalismo, el ser conservador, el ajuste social, el conductivismo, el secularismo, el humanismo, el naturalismo y el progreso y la secta del progreso. Más ídolos personales fueron listados por el doctor Andrew Blackwood, profesor emérito de Princeton. Él dijo, Norteamérica ha seguido estos dioses. El gusto personal, el dinero, el placer, el sexo, el romance, el entretenimiento, el deporte y la educación. Y él añadió, necesitamos regresar al primer mandamiento, a la luz de la cruz. Ahora, si yo fuera a tomar los ídolos del siglo XX y los redujera, podría usted incluirlos en una lista como esta. En primer lugar, adoramos al Dios de las posesiones, ¿no es cierto? Las posesiones usurpan el lugar de Dios. ¿Pasa usted más tiempo pensando en las posesiones que lo que usted piensa en Dios? ¿Usa más sus recursos en las posesiones que en Dios? Es un buen indicador que tiene un problema en esa área. El Dios primordial en nuestra época, dice el doctor W. Stanford Ray de la Universidad de McGill, es nuestro estándar de vida. Estamos tan preocupados con las posesiones materiales que se nos ha olvidado que son un regalo de Dios. Eso es lo que estamos diciendo en esta mañana. Entonces, uno de los ídolos del siglo XX son las posesiones. Otro es la abundancia. Abundancia, el amor del dinero. Colosenses 3 dice que la avaricia es idolatría. Cuando usted lo anhela, cuando usted lo codicia, usted lo adora. El otro es el orgullo. Y por cierto, la avaricia o la codicia o la abundancia, piensa en el hombre rico y también en los graneros más grandes, ¿no es cierto? Simplemente voy a construir graneros más grandes y graneros más grandes para acumular, para almacenar todas mis cosechas. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y entonces simplemente se concentra en comer, vivir y estar contento. Entonces las posesiones y la abundancia. Y después el orgullo. Creo que el Dios primordial de nuestra sociedad es el amor de nosotros mismos. Y podremos decir que la gente es un Dios en nuestra sociedad. Algunas personas idolizan a un niño. Literalmente adoran a su niño. Se vuelve perversa la actitud que tienen. Algunas personas adoran a un cónyuge. Otras adoran a un amante. Algunas adoran a un amigo. En contraste, eso no le encanta a usted ver a Ana, quien por tanto tiempo había orado y simplemente le había rogado a Dios que le diera un hijo. Y Dios le dio un hijo y después no adoró al hijo, sino que más bien le entregó al hijo ante Dios. Ella entregó al niño al Señor y se alejó y dijo, así debe ser, porque este es el mejor lugar para el niño. Y pienso en Abraham, quien esperó y esperó y esperó hasta que tenía 100 años para tener un hijo. Y después Dios dijo, quiero ese hijo y lo quiero en el altar y lo quiero muerto. Y Abraham dijo, muy bien Dios, amo este hijo, no adoro a ese hijo por encima de ti. Y si tú dices, mátalo, lo mataré. Pero hacemos dioses de la gente.
Hacemos dioses del orgullo, hacemos dioses de la abundancia, hacemos dioses de las posesiones. Y no estoy diciendo que usted no debe amar a la gente, no estoy diciendo que usted no debe estar comprometido con su familia, sus hijos y su esposa. Una historia algo interesante. Carlos Spurgeon, apenas de que se casara, y no me puedo imaginar cómo habría sido estar casado con él, pero antes de que se casara, él había recogido a su prometida para llevarla a un lugar en donde él iba a predicar. Y se separaron ahí en medio de la multitud y en cierta manera se perdieron y miles de personas estaban tratando de oírlo predicar. Y en cierta manera él llegó a la plataforma y después de la reunión no podía encontrarla en ningún lugar y entonces simplemente fue a casa de ella. Y la encontró ahí y estaba triste. Y ella dijo, Charles, me dejaste en esa multitud sola y ni siquiera te preocupó en dónde estaba yo. Esto es lo que él respondió. Lo siento, pero quizás lo que sucedió fue providencial. No quise ser grosero, pero cuando vi una multitud así esperando que yo predique, me abruma el sentido de responsabilidad y te olvidé. Ahora, que quede algo claro, va a tener que ser la regla de nuestro matrimonio, que el mandato de mi amo viene primero. Tú tienes el segundo lugar. ¿Estás dispuesta, como mi esposa, a tener el segundo lugar mientras que yo le doy el primer lugar a Cristo? Bueno, de manera maravillosa, ella estuvo dispuesta y se volvió una esposa fiel. Entiendo algo de eso. En la expectativa del púlpito, la emoción de su corazón, la mente comienza a funcionar y muchas cosas no entran en su mente. Él amaba a su esposa, él la amaba hasta la muerte, él nunca hizo un Dios de ella, su Dios fue el Dios verdadero. También podemos decir que el placer es un Dios en nuestra sociedad, es un Dios. El entretenimiento, claro que adoramos al Dios del entretenimiento, es increíble. ¿Sabe una cosa? Cada vez que voy a uno de esos lugares donde usted se sube a algo, usted sabe Magic Mountain, Disneylandia, Knott's Farm, no sé todo eso, simplemente mi teología enloquece en esos lugares. Simplemente veo tantas cosas que me molestan. Usted sabe, es un mundo de fantasía y la gente ni siquiera vive en la realidad de la vida. Están en alguna fantasía, usted sabe. Y pienso que están pagando todo este dinero por un momento y de repente, wow, y así es como viven. Digo, eso es todo, eso es todo. Usted sube y luego baja y se acabó. Y está baja y usted sale y ya está su esposa y sus 4 hijos ahí, así como los dejó usted cuando se subió. Y se sube al mismo carro viejito y llega a la misma casa y entra a la misma rutina y es el mismo trabajo y no puede esperar hasta que regrese y se vuelva a subir ahí y volverlo a hacer. De hecho, conozco a personas que les gustaría tener eso en su patio de atrás. Viven para la emoción, lo sensual, el sentimiento. Somos amadores de los placeres más que amadores de Dios. Y también añadiría que uno de los dioses de nuestra sociedad son los proyectos. ¿Se ha dado cuenta de eso? No solo las posesiones, la abundancia, el orgullo, la gente, el placer, sino los proyectos. Por ejemplo, la liga infantil, la paz mundial, la política, los pasatiempos, programas religiosos, los kiwanes, los rotarios, usted dígalo, proyectos. Y después está la prominencia. Algunas personas quieren vivir en el quién es quién y por qué, y qué es qué, y el por qué, y dónde. Quieren estar ahí en los principales lugares, quieren estar ahí en las páginas de lo social, les encanta ver su nombre en papel, y cortan todo artículo que puede imaginar usted. Quieren ser el presidente del consejo, y todos estos dioses terminan en la basura de una vida vacía, quemada. El hombre es incurablemente religioso y va a adorar algo, créame. Una parábola habla de una ceremonia en la que se quemaron ídolos en el patio de atrás de una iglesia. Toda persona había arrancado de su corazón la posesión más querida que tenía, la ambición más cercana, su logro más preferido, más cercano a él. Y todos lo tomaron, lo colocaron ahí en un montón y dijeron, vamos a quemar todos nuestros ídolos. Algunas personas pusieron su pelo largo ahí. Algunas personas colocaron ahí su nuevo doctorado en filosofía. Algunas personas colocaron su antigüedad favorita. Algunas colocaron ahí su abrigo de mink, que más codiciaban, pero que todavía no habían comprado. Pero nadie podía encontrar un cerillo. ¡Qué inconveniente! Y la parábola dice que todos estuvieron de acuerdo en que el no quemarlos no significaba que no estaban dispuestos a entregarlos. Y lentamente el grupo regresó a sus casas con 1 o 2 miradas hacia atrás. Bueno, una dama no durmió muy bien esa noche. Y finalmente se convenció a sí mismo de que lo que ella había entregado no era un ídolo en absoluto. Y muy temprano por la mañana ella regresó al montón esperando que no fuera vista. Y cuando llegó ahí encontró su ídolo solo, el único que quedaba. ¡Oh, cómo nos aferramos a nuestros ídolos! Y sabe una cosa, voy a llevarlo un paso más hacia adelante. En las Escrituras no solo está mal adorar algo que no sea Dios, sino que está mal adorar a Dios a través del método equivocado. Usted recuerda a Saúl, cuando Dios le dijo que no tomara nada, sino que matara al rey y a todo el ejército y no tomara absolutamente nada. Y regresó con todas esas ovejas y con todos esos animales. Y cuando Samuel llegó a él y le dijo, ¿qué está pasando? Y dijo, oigo
el ruido de ovejas. No debías tomar nada. Y él dijo, he tomado todo para adorar a Dios. Y Samuel le dice, el trono es quitado de tu familia. Dios quiere que lo adores como Él dice que lo adores, no de la manera en la que tú escoges adorarlo. La idolatría es adorar al Dios equivocado y adorar al Dios correcto de la manera equivocada. Y creo que tenemos que tener cuidado acerca de eso. Creo que la idolatría también es adorar símbolos que puedan estar en lugar de Dios. Ahora, todos hemos estado muy conscientes de lo que se conoce como la controversia iconoclástica, a partir de la palabra icon en el griego, lo cual significa imagen. A lo largo de la historia de la iglesia estaba en su manifestación temprana del romanismo, queriendo colocar todo en estatuas, y la iglesia romana todavía hace eso. Y las estatuas estaban por todos lados, y siempre hubo una controversia, y seguían. La iglesia ortodoxa oriental finalmente aplastó todas las imágenes porque pensaban que eran idolatría. Y usted todavía tiene los crucifijos y otras imágenes y santos y demás que representan cierto tipo de idolatría. Y usted dice, bueno, realmente no adoramos a los ídolos, simplemente es la representación la que está ahí, sí, pero la transición es tan sutil, tan sutil. Permítame mostrarle una ilustración. Vaya en su Biblia a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Le dije que esta iba a ser una introducción larga. De hecho, voy a guardar el sermón hasta la próxima vez. Números 21:6. ¿Se acuerda cómo el Señor, Jehová, envió serpientes ardientes entre el pueblo y mordieron a la gente y muchas personas de Israel murieron? Esto fue cuando estaban con Moisés y la gente estaba siendo desobediente a Dios. Y el Señor envió serpientes ardientes que les mordieron. Por lo tanto, el pueblo vino a Moisés y dijeron, hemos pecado, porque hemos hablado en contra de Jehová y en contra de ti. Ora a Jehová para que Él quite las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por ellos. Él oró y el Señor respondió en algún punto entre los versículos 7 y 8 y dijo, hagan una serpiente, colócala en un asta, y sucederá que todo aquel que sea mordido, cuando vea la serpiente, vivirá. Ahora observe lo que sucedió. Los hijos de Israel habían pecado y Dios dice, va a haber un castigo, va a haber serpientes que te van a morder. Si ven el asta, van a ser sanados. Ahora, yo creo que el asta era un símbolo del poder de Dios. No había poder en el asta. El poder estaba con Dios. Ver el asta era simplemente una identificación de su fe. Y quiero que vean lo que sucedió. Vaya al Segundo de Reyes, capítulo 18. Llega Ezequías, más tarde en la historia de Israel y de Judá, y vemos que Ezequías reina como rey, y él trae un gran avivamiento. Y una de las cosas que él hace en este avivamiento está en el versículo 4, y quiero que lo vea. Él quitó los lugares altos, ahora observe esto, y rompió las imágenes, y cortó los ídolos. Ahora deténgase ahí. Él aplastó la idolatría, pero observe la siguiente. Y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque en esos días los hijos de Israel le quemaban incienso a ella. Y la llamó Nehustán, lo cual significa la pequeña cosa de bronce. Él la trató con menosprecio. Deshazte de esa pequeña cosa de bronce que todos estaban adorando. En otras palabras, algo comenzó como un símbolo y se volvió un ídolo. Y ese es siempre el peligro de un ícono, que el hombre va a torcer el símbolo y lo va a convertir en un ídolo. Entonces, sea que usted está hablando de adorar a un Dios falso, adorar al Dios verdadero de la manera equivocada, o adorar a Dios en una imagen equivocada, todo está prohibido en las Escrituras. Ahora, bien entendido eso, que la idolatría está prohibida, acompáñeme a Daniel 3 y veamos cómo se desarrolla esto. Ahora, recuerde que estos jóvenes estaban bien educados en la doctrina hebrea y la teología, y sabían exactamente cómo Dios pensaba acerca de los ídolos. Ahora vayamos al texto. Encontramos en la apertura del texto 5 puntos principales, pero únicamente voy a comenzar con el primero. Primero encontramos la ceremonia en los versículos 1 al 3. Veámosla. Nabucodonosor el rey, por cierto, él es el rey del imperio babilonio, el cual es un imperio increíble, maravilloso, que se extendía sobre el mundo conocido del Medio Oriente, y realmente no sabemos qué tan lejos. Tenía el poder inherente de haberse extendido por todo el mundo, se pudo haber extendido hasta allá. Nabucodonosor era el monarca más grande sobre la faz de la tierra, y él hizo una imagen de oro. Ahora observe esto, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora Nabucodonosor hace esta imagen enorme. Ahora lo que es interesante acerca de esto es que es un acto idólatra. Y parece muy extraño a la luz del 2:47, vaya de regreso ahí atrás. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 que Daniel le había contado este sueño tremendo a Nabucodonosor? Él tuvo este sueño acerca de una imagen. Y tenía cabeza de oro, y tenía bronce, y después tenía plata, y tenía hierro y barro mezclados, y le explicó el significado de esas cosas, y cómo todos los imperios mundiales existirían, y cómo serán destruidos por una piedra cortada sin manos en la fase final de sus 10 reyes confederados. Y él atraviesa por toda esta interpretación maravillosa del sueño. Y Nabucodonosor sabe que Daniel le está hablando de cosas que sus propios videntes y magos, los caldeos, no conocían.
Y entonces, en respuesta, en el versículo 47, Nabucodonosor se postró, versículo 46, y adoró a Daniel y demás. Y después, en el 47, él dijo, verdaderamente tu Dios es el Dios de los dioses, y el Rey de los reyes, el Señor de los reyes, y un revelador de secretos, viendo que tú pudiste revelar este secreto. Ahora, esa es una declaración bastante seria. Tu Dios es el Dios de dioses. Tu Dios es la deidad definitiva. Tu Dios es el revelador de los secretos, el Señor de los reyes. Eso estuvo en el versículo 47. Y 2 versículos más adelante, él está construyendo un ídolo para sí mismo. Un Nabucodonosor débil. Inclusive la demostración del poder de Dios no podía ir en contra de su ego increíble. Es algo asombroso. El hombre es un egomaniaco. Creo que cuando Daniel comenzó a contarle ese sueño, él dijo, la parte de arriba es una cabeza de oro y tú eres esa cabeza de oro. Ahí Nabucodonosor pensó, yo soy el oro. Todo es inferior a mí. Y entonces él construyó una imagen entera de oro, simplemente la extendió hasta abajo. Nabucodonosor, el rey, hizo una imagen de oro, y creo que esta imagen estaba en forma humana. Estaba hecha de oro, pero créame, es tan grande. ¿Y sabe lo que es un codo? Un codo se medía desde el codo hasta el final de la mano. Aproximadamente son 18 pulgadas, entonces 60 codos, habría sido de 90 pies de altura. Eso es bastante alto. Creo que un poste telefónico mide unos 60 pies de alto. Entonces sería la mitad más de eso. Y tenía 6 codos de ancho, lo cual realmente no es muy ancho. Esos son 9 pies de ancho, lo cual significa que era algo muy largo y delgado. Eso lo habría hecho una proporción de 10:1, y la mayoría de los seres humanos tienen una proporción de 4:1 o de 5:1. Las personas realmente delgadas son 6:1 y algunos 3:1, pero de cualquier manera, he visto algunos 2:1 pensándolo en esto, pero normalmente son alrededor de 10. Este tipo de imagen tiene una proporción de 10:1, lo cual significa que esto era algo largo y delgado, o que era un pedestal alto, en el cual normalmente un hombre con una proporción de 5:1 se pudo haber puesto de pie, pero es una imagen de 90 pies de alto. Ahora, no creo que era de oro puro, sólido. Eso habría sido totalmente prohibitivo en términos de economía, como también un problema horrendo de construir y mover. Era común en esa época encontrar información para que, cuando querían construir una imagen así, la construían de madera y después la cubrían con una sustancia y después la bañaban con oro. Y me parece que esa es la mejor manera de percibir esta imagen. De hecho, esto era más bien común. Si usted hace una nota a pie de página de Isaías capítulo 40 y Isaías capítulo 41, va a notar en un par de lugares en esos 2 capítulos que cubrían una imagen de madera, de oro, y se indica ahí. Entonces, esa pudo haber sido la manera más común de hacerlo. Ahora, el costo todavía habría sido absolutamente increíble. Simplemente más allá de lo que podemos creer, la cantidad de dinero involucrada en esto. Obtener oro era tan difícil que simplemente tenía un valor increíble. Por cierto, los 60 codos y los 6 codos, en cierta manera es una indicación interesante para nosotros, porque los babilonios tenían lo que era conocido como el sistema sexagesimal. Nosotros tenemos un sistema decimal basado en dieces, ¿verdad? Ellos tenían un sistema basado en seises. Y esta es una nota a pie de página muy importante, porque es un indicador de la autenticidad de Daniel como alguien que verdaderamente representaba la época babilonia. Los críticos más elevados quieren empujarlo casi a la época de Cristo para poder decir que las profecías que él predijo realmente no fueron profecías, sino que más bien dijo lo que pasó, y de otra manera tendrán que reconocer que es un libro divino. Pero debido a que él usa lo que se conoce como el sistema sexagesimal y no un sistema decimal, indica que es de la época de Babilonia. Ahora, también es fascinante para mí, esta es otra pequeña nota a pie de página, que es de 60 codos por 6, y yo veo 2 seises ahí. El primer rey hizo una imagen de sí mismo en los seises, y si usted lee Apocalipsis capítulo 13, descubrirá que el último gobernante de los tiempos de los gentiles, Nabucodonosor, fue el primero. El último monarca de los tiempos de los gentiles también va a levantar una imagen de sí mismo. Y nos dice eso en Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice que él hará una imagen, y la gente se postrará ante la imagen, y el número será que 666. Es como si comenzara con 2 seises y después termina con 3. 6 es el número de hombre. El hombre trata 66666, pero él nunca llega al 7, ese es el número de la perfección. Eso está reservado para Dios. Y Nabucodonosor es como un retrato preliminar del anticristo. Ahora, notará en el versículo 1 que dice que la levantó en la planicie de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, la planicie de Dura, hasta donde sabemos, simplemente era la provincia de Babilonia, simplemente cerca de la ciudad, quizás a unas 6 millas al sureste de Babilonia. Y por cierto, esto es fascinante.
un arqueólogo francés, no creo que pueda pronunciar su nombre, creo que es Opert, algo así. Estaba haciendo algo de excavación al sureste de Babilonia, a unas cuantas millas, y él se encontró ahí en sus excavaciones, él se encontró con un cimiento enorme de tabiques que debió haber sostenido algún tipo de estatua gigante o obelisco. Y conforme comenzaron a hacer un poco más de estudio ahí en la planicie de Dura, es la convicción de este arqueólogo francés Opert, que esta de hecho es la base de la imagen de Nabucodonosor que todavía queda y que está debajo de la tierra de los siglos que la han cubierto. La imagen ya no estaba. ¿Por qué? Porque estaba hecha de oro. El siguiente grupo que vino se aseguró de que no solo se quedara ahí, hasta que fuera aplastada. La planicie de Dura es un área plana en donde será visible. Y levantándose ahí sobre la planicie de Dura, usted se puede imaginar el sol en la área Babilonia. Esta habría sido tan brillante que esto habría brillado en un despliegue increíble de grandeza. Ahora, ¿qué está haciendo Nabucodonosor? Necesitamos hablar de esto por lo menos por un momento antes de que terminemos. Y simplemente vamos a cubrir este primer punto. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Qué está tratando de probar? ¿Cuál es su punto aquí? Bueno, yo creo que tenía algunas razones por esto. Él era un hombre inteligente. Él era uno de los arquitectos más grandes del mundo. Él era uno de los diplomáticos más grandes del mundo. Él era uno de los soldados y estrategas más grandes del mundo. Este no es algún torpe de una pequeña villa. Este es un hombre muy inteligente. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, lo que está haciendo es unir a su nación en un acto de unidad. Esto es lo primero. Él quería unificar a su nación. Usted unifica a su nación en torno a un objetivo en común. Él quería que todos ellos se postraran a él. Y por cierto, los césares hicieron exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Ellos trataron de hacer que el imperio entero los adorara como un factor de unidad. No solo eso. Él quería la lealtad de sus líderes. Él quería que todos sus líderes se postraran ante él. Él quería asegurarse de que fueran leales y fieles a él. Él quería una sola religión porque él temía que una división de religión, porque la religión es tan profunda en el corazón del hombre, que si se dividían por las religiones en el imperio, fracturarían el imperio. Pero hubo algo que estaba aún más allá de eso. Yo creo que políticamente él quería la unidad del imperio. Yo creo que simplemente en términos de sus propias necesidades personales, él quería la adoración y la lealtad de sus líderes. Y yo creo que religiosamente él quería una religión para unir a la gente, pero más allá de todo eso, el hombre tenía un ego increíble y él simplemente buscó gloria personal y él se vio a sí mismo como la cabeza de oro y él simplemente perdió control de sí mismo y decidió hacerse una imagen para que el mundo entero pudiera adorarlo. Él es un poco diferente que Herodes en Hechos 12. Herodes dio un gran discurso, se vistió de una manera elegante, se puso de pie, usted sabe, en Hechos 12, ahí en Cesarea. Él dio un gran discurso y la gente dice, ¡oh, es la voz de un Dios y no de un hombre! Y él simplemente le encantó, usted sabe, él se lo comió y la Biblia dice que inmediatamente él fue comido por gusanos y murió, porque no le dio la gloria a Dios. Bueno, Nabucodonosor no fue comido por gusanos, lo que él enfrenta es en el capítulo 4, lo veremos más adelante, pero él buscó la gloria. Y todo esto entonces presenta un conflicto para nosotros a lo largo de este capítulo entre adorar al Dios verdadero y adorar a este egomaniaco centrado en sí mismo humanista. Ahora quiero que vea esta alternativa claramente en la mente, porque esta es la alternativa que toda persona tiene. O usted adora a Dios o a los dioses falsos. Inclusive como un cristiano escuche, podemos ser seducidos por la adoración de los dioses falsos, ¿no es cierto? Realmente podemos. Y esto es a lo que nos llama el capítulo. Es como el pequeño de 5 años que dijo, ¿dónde vas a colocar a Dios, papá? La pregunta también es presentada a nosotros. ¿En dónde vamos a colocar a Dios? Bueno, veamos el resto de la ceremonia rápidamente en los versículos 2 y 3. Ambos dicen esencialmente lo mismo. Entonces Nabucodonosor el rey, esto es realmente simpático, le voy a mostrar por qué. Nabucodonosor el rey envió a llamar, y aquí vamos, a los príncipes, la palabra literalmente significa los gobernantes, y creo que entra aquí en un rango descendientes. Los sátrapas eran los gobernantes de mayor jerarquía de las provincias del Imperio Babilonia. Muy bien, los sátrapas. Y después tiene a los gobernadores y a los capitanes. Hasta donde podemos saber, en cierta manera eran los gobernantes secundarios en las divisiones. Podría decir que los gobernantes estaban en los estados, y después las subdivisiones estaban en los países, los cuales eran gobernados por los gobernantes, o los gobernadores y los capitanes. Y después están los jueces. Y por cierto, eran los árbitros primordiales y eran los jueces provinciales a lo largo del Imperio Babilonio. Después estaban los tesoreros y eran los amos del tesoro. Y después estaban los consejeros y eran los abogados que estaban constituyendo los gabinetes y los senados y lo que fuera. Y después estaban los jueces, y son exactamente lo que pensamos
Eran jueces no muy importantes que implementaban la justicia. Entonces usted tiene a todas estas personas y después finalmente dice, todos los gobernadores de las provincias. Él trajo a toda persona que era alguien ahí para que viniera a la dedicación de la imagen que Nabucodonosor el rey había levantado. Ahora, él quiere la lealtad de toda persona. Él quiere meter a todos y entonces todos aparecen. Y después observe lo que dice en el versículo 3. Esto es realmente interesante. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué repite todo eso? ¿Sabe una cosa? Cuando los griegos vinieron y estaban escribiendo una versión griega conocida como la Septuaginta, simplemente dejaron afuera el versículo 3 porque dijeron, es ridículo repetir todo. Simplemente dice en el versículo 2, reuniesen a los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen. Y después en el versículo 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias. ¿No podría usted decir eso de una manera más breve? ¿No puede decir simplemente que todo mundo que fue invitado vino? Bueno, creo que esto es muy sutil. La repetición en el versículo 3 es algo que nos ayuda a ver de manera sutil y de una manera casi simpática la falta de integridad personal de todos los líderes del imperio entero. Y reitera que todos eran personas influyentes, pero ninguno de ellos tuvieron la valentía de decir no. Todos vinieron. Entraron ahí, sin valentía alguna, siguieron la guía de Nabucodonosor, todos los influyentes. Y como puede ver, es una especie de broma lo que vemos aquí. Todos los grandes, todos los influyentes, y todos tuvieron que ser humillados, y todos estaban de pie, dice al final del versículo 3, delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahí están todos los grandes príncipes, gobernadores, capitanes, como una multitud de patos de juguete, de hule, listos para cantar de la misma manera, sin integridad, sin virtud, sin nada. Ellos respondieron como se les dijo. Si Nabucodonosor dice, todos debemos adorar el ídolo, todos adoramos el ídolo, señores, todos tenemos que mantener nuestros trabajos. Pero no fue así con otros. Vamos a descubrir quiénes fueron, y por qué lo hicieron, y qué hicieron, y qué sucedió la próxima semana. Oremos juntos. Mientras que sus cabezas están inclinadas por tan solo un momento, permítame compartir con usted un pensamiento o dos. Es un capítulo emocionante. Hemos comenzado a verlo. La próxima semana es tan emocionante, pero este es el momento en esta noche en el que debemos comenzar a examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que usted adora? Cuando yo le digo a usted, ¿hay un ídolo en su vida? ¿En qué piensa? ¿Qué es lo que viene a su mente de manera inmediata? Ese probablemente es su ídolo. ¿Qué ha colocado antes de Dios? ¿En dónde ha colocado a Dios? Si usted no es cristiano, tiene todo tipo de ídolos y está viviendo una vida que está negando la gloria de Dios. Venga a Jesucristo y sométase a Él como el Salvador, confiéselo como Señor. Hay tantos de ustedes, cristianos, que tienen a Cristo como el Señor de su vida. Sin embargo, con tanta frecuencia se desvían, como ese río que es imparable, y se halla usted mismo que va en la dirección equivocada hacia los ídolos de este mundo. Este sería un momento maravilloso de abrir su corazón y confesarle al Señor que tiene algunos ídolos. Hablamos de muchos de ellos, ¿no es cierto? Simplemente en algunas categorías generales. ¿Ha examinado su corazón? ¿Qué hay acerca de las posesiones, o la abundancia, o el orgullo, o la gente, el placer, los proyectos, la prominencia? ¿Es la educación, el prestigio, el sexo, el dinero? ¿Qué es? ¿Un pasatiempo? ¿Deportes? ¿Entretenimiento? ¿Algo? Oh, Cristo y solo Cristo debe ser el Rey. Padre, habla a nuestros corazones en esta noche, y que hagamos a un lado los dioses de este mundo, la vaciedad, las deidades que no pueden responder y que solo nos roban de la virtud de tu amor eterno y verdadero y puro hacia nosotros. Que hagamos a un lado los ídolos y te adoremos a ti. No importa qué Nabucodonosores hay en nuestras vidas, quien en su dominio y soberanía claman a nosotros para que nos postremos, que no nos postremos con el resto de la élite, y los eruditos, y los educados, y los orgullosos de la tierra, sino que seamos como esos 3 jóvenes hebreos, que seamos fieles delante del Dios Todopoderoso, y seamos fieles de manera verdadera, y nunca doblemos la rodilla a un ídolo. Danos el tipo de virtud que vemos manifiesto en estos 3 jóvenes, nosotros que nombramos el nombre de Cristo y poseemos el poder del Espíritu que mora en nosotros, nosotros que tenemos todos los recursos que ellos tienen y quizás más,
para ser fieles. Ayúdanos no solo a no hacer concesiones, no solo a no comer de la carne del rey y a beber del vino del rey, sino a no adorar los dioses del rey. Ayúdanos a ser fieles, a que no hagamos concesiones y que no reemplacemos la adoración y gloria tuya. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.